Hola, en el video anterior hablamos acerca de las decisiones macroeconómicas que debe de tomar todo gobierno para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, también es importante tomar decisiones microeconómicas, es decir, toda empresa debe tomar las mejores decisiones para mantener a flote su empresa, o como dice un amigo, mantener a flote su barco. El objetivo de este video es poder ayudarte, poner mi grano de arena y darte algunos consejos para que puedas tomar las mejores decisiones para tu empresa, ya sea micro, pequeña o mediana, lo cual será clave para la operación de los siguientes meses y será determinante para tu éxito o fracaso. Así que sin más, comenzamos. Como ustedes saben, cada gobierno está priorizando sus decisiones. Algunos lo hacen a nivel económico y otros a nivel de salud. Los que lo hacen a nivel económico, pues al final tendrán sus consecuencias a nivel de muchas personas contagiadas. Y los que lo hacen a nivel de salud, pues al final tendrán un impacto en la economía. Es decir, siempre tendremos consecuencias. Algunos expertos consideran que por cada mes de cuarentena que pasemos en nuestras casas, pasarán 6 meses con una economía bastante lenta, que puede ser una recesión leve, que puede ser una recesión profunda, o podríamos estar hablando hasta de una depresión. Es importante entender que aquellas empresas que estén más preparadas van a poder llegar a esa poca demanda que se van a dar en los siguientes meses. También se sabe que la demanda de mercado también se verá afectada por las remesas en Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos, su economía se ve muy afectada, pues eso también traerá consecuencias a nuestros países latinoamericanos. Pues bien, las decisiones que debe tomar toda empresa, independientemente de su naturaleza e independientemente de su tamaño, están enfocadas en 4 áreas funcionales. En primer lugar, en el área financiera, en el área mercadológica, en el área operativa y en el área de recursos humanos. Es decir, debemos de tomar decisiones integrales en cada una de esas 4 áreas, lo cual serán clave para la estrategia a tomar en los siguientes meses de operación. Bueno, para poder tomar decisiones estratégicas adecuadas para nuestra empresa, debemos de partir siempre de un diagnóstico. Por lo tanto, debemos de hacer un diagnóstico en la parte principalmente financiera. ¿Ese diagnóstico qué implica? Bueno, implica poder conocer los elementos del balance general, el estado de resultados de los últimos periodos y el flujo de efectivo. En cuanto al balance general, pues debemos de ver en primer lugar, cuánto tenemos de disponible, es decir, cuánto tenemos en caja y bancos, lo cual eso nos va a dar una base para poder hacer frente a las obligaciones a corto plazo que tenemos. Para ello, pues, tenemos que recurrir a las diferentes cuentas bancarias, debemos de ver cuánto es la disponibilidad con que contamos. Después, tenemos que ver cuánto tenemos de inventario. Cuánto es la inversión de inventario a la fecha, lo cual ese inventario es el que vamos a echar mano para poder vender en los siguientes meses. También tenemos de conocer cuántos son nuestras cuentas por cobrar a la fecha, los cuales eso nos pueden inyectar de flujo si manejamos un buen sistema de cobro, lo cual sabemos que no va a ser fácil, pues las personas, muchas de ellas no van a poder pagar. Sin embargo, las cuentas por cobrar nos pueden ofrecer una buena inyección de dinero por los abonos que se puedan recibir. Eso es en cuanto a los activos. En cuanto a los pasivos, tenemos que ver cuánto le debemos a los proveedores. Es decir, cuántos son nuestras deudas a la fecha en cada uno de los proveedores y cuáles son los compromisos de esos pagos. Es decir, cuál es el compromiso para cada uno de los meses, para el mes de abril, para el mes de mayo y, si es posible, para el mes de junio.
Con eso vamos a saber cuál es nuestro compromiso a pagar a nivel de proveedores. Debemos de saber, en primer lugar, cuánto es esa cantidad. También a nivel de acreedores, debemos de saber cuántos son los compromisos a aquellas personas, por ejemplo, que les pagamos alquileres, por ejemplo, a aquellas personas que le debemos, que no es por concepto de proveedores. Y también si tuviéramos préstamos a largo plazo, debemos de saber cuál es la cuota mensual que debemos de cubrir. Cada uno de estos elementos nos da un panorama del balance general, la situación en que estamos en este momento. A eso también debe sumarse la información del estado de resultados de los últimos meses. Es decir, cuánto hemos vendido en el mes de marzo, en el mes de febrero, en el mes de enero. Cuánto fueron las ventas, cómo están compuestas esas ventas, qué productos, cuál es esa composición, porque esa venta nos va a servir para poder proyectar en los siguientes meses. Algo importante es que debemos de considerar para la proyección las ventas que se dieron a partir del momento que el gobierno toma la decisión de cuarentena. En ese momento nosotros sacamos las ventas y con ello podemos sacar un promedio en ese periodo, en el periodo de la cuarentena. Y con eso podemos proyectar los siguientes meses. ¿Cuánto es el margen de utilidad que tenemos en ese periodo? ¿Cuántos son los costos de ese periodo y cuáles son los gastos? ¿Cómo están compuestos esos gastos? ¿Cuánto es de planilla? ¿Cuánto es de alquileres? ¿Cuánto es de servicios de energía, de teléfono, cable, etcétera? ¿Cuántos son normalmente los gastos en un mes normal? Porque también debemos de cubrir esos compromisos en los siguientes meses. Definitivamente que dentro del estado de resultados, como empresa deberíamos de conocer nuestro punto de equilibrio. ¿Cuál debe ser nuestro punto de equilibrio para poder cubrir esos gastos? Entonces es bien importante determinarlo. ¿Cuánto es la venta mínima que debo de hacer para cubrir esos gastos? Eso nos da un panorama y nos da cierta tranquilidad. O puede ser que nos dé cierto susto, ¿verdad? Si nuestro punto de equilibrio es muy alto. Entonces, el punto de equilibrio es una referencia y debemos de conocerlo. Porque a partir de ahí podemos tomar decisiones para lograr por lo menos llegar a un nivel de ventas que pueda cubrir ese nivel. Y una vez que terminamos de conocer los elementos del estado de resultados, debemos de hacer un análisis del flujo de efectivo. Es decir, cuánto fue el ingreso de dinero de enero, cuánto fue el ingreso de dinero de febrero, cuánto fue el ingreso del mes de marzo. Y después debemos de proyectar a partir del momento que entramos en cuarentena, de igual manera, cuánto fueron los ingresos. Podemos sacar entonces el promedio diario de esos 15 días, los cuales nos servirán para hacer un pronóstico del mes de abril. Y eso nos da un panorama, lo cual nos servirá para poder tomar decisiones a qué nivel de operación puedo cubrir. Ahí vamos a ver si podemos cubrir planilla, si podemos cubrir alquileres, y ahí va a ser el punto de partida para las decisiones. Es importante hacer mención que debemos de trabajar pues escenarios y que cada decisión debe ser progresiva. Debemos de hacer un pronóstico para los siguientes 3 meses, debemos de hacer un pronóstico para los 6 meses y en la medida de cómo se desarrolla la enfermedad y cuál es el impacto económico, podemos hacer una proyección a un año. Las decisiones es importante entender que van a ser un proceso, porque como no conocemos el futuro, como no podemos saber el impacto de la enfermedad y cuánto tiempo será ese impacto, pues debemos de ir tomando decisiones y evaluando la situación financiera de la empresa cada 15 días mínimo. Es decir, cada 15 días debo de evaluar mi situación del balance general, debo de evaluar mi situación del estado de resultados y debo de evaluar mi flujo de efectivo. Y eso nos va a ir dando ciertas bases para ir ajustando nuestras decisiones. Con base a esa información del flujo de efectivo que tenemos y el flujo de efectivo proyectado,
pues debemos de empezar a hacer negociaciones. Y acá es algo bien importante. Si no tenemos dinero para cubrir nuestros compromisos, pues entre las opciones está recurrir, por ejemplo, a un préstamo bancario, que actualmente pues el gobierno está haciendo algunas concesiones y está promoviendo que esos préstamos sean bastante flexibles a una tasa bastante baja. Eso puede ser una opción. Sin embargo, también existe la opción de poder negociar cada uno de los compromisos. Ver, por ejemplo, en primer lugar con los proveedores, cuánto le debemos a cada uno de ellos. Y deberíamos de platicar con ellos, negociar y decirles, miren, nosotros tenemos un historial muy bueno de pago y lo que queremos ahorita es hacer una renegociación de la forma de pago. Lo que le debo en este mes, pues podemos hacer un compromiso para los siguientes 3 meses, para los siguientes 4 meses, 6 meses o hasta un año. Es decir, que debemos de manifestarle al proveedor que queremos pagar, pero que queremos congelar esa deuda. Y esa deuda con los proveedores la queremos pagar a partir de cuotas mensuales y hacerle siempre compras adicionales. Solo que esas compras sí puede ser que sean al contado y esas compras pueden ser muy pequeñas que solo sirvan para hacer rellenos del inventario que hemos vendido. Es decir, congelamos entonces la deuda que tenemos con proveedores, hacemos compromiso de pagar esa deuda en los siguientes meses y hacemos compras al contado de acuerdo a la venta que vayamos teniendo. Por ejemplo, si tenemos compromisos con las personas que nos alquilan un local, pues también podemos negociar. Eso significa de comentarle la situación y hacerle ver que las ventas no son iguales en estos meses y por lo tanto queremos negociar un descuento del precio del alquiler, que puede ser un 25% menos, puede ser un 50% menos, llegar a un acuerdo con él de querer seguir operando en su local siempre y cuando pueda hacer o pueda ofrecer un precio muy especial por 3 meses, por 2 meses, por 4 meses, dependiendo cómo se vaya dando la situación. Si la persona entiende bien la situación, va a saber que si la empresa se va de su local, va a ser bien difícil poder encontrar un nuevo inquilino a corto plazo. Entonces, ¿qué es preferible para la persona que alquila? ¿Poder recibir un 75% del valor del alquiler o no recibir nada? Entonces, debería de estar en la disposición de negociar. De igual manera, con los bancos, pues podemos negociar. Actualmente el gobierno está estableciendo ciertas medidas donde no puedan cobrar intereses cada uno de esos bancos. Por lo tanto, en los siguientes meses podríamos dejar de hacer ese pago mensual del crédito que tenemos con el banco y eso no debería de afectar nuestro récord crediticio y no debería afectar a nivel de intereses. Entonces, ¿cuál es el factor común en estas decisiones? El factor común es la negociación. Debemos de negociar con cada una de las partes interesadas de la empresa. Debemos de negociar con los proveedores, debemos de negociar con los acreedores, debemos de negociar con los bancos, debemos de negociar hasta con los empleados. Y eso nos va a dar una base para poder operar adecuadamente en los siguientes meses. Otra de las áreas que también debemos de tomar decisiones es en el área de operaciones. Por ejemplo, debemos de conocer cuál es la cadena de suministro, principalmente de nuestros productos. Debemos de entender que muchas de las fábricas a nivel internacional, por ejemplo, las fábricas en China, fábricas en Europa, fábricas en Estados Unidos, pues han dejado de producir ciertos bienes. Por lo tanto, la cadena de suministros se ve rota y eso significa que no vamos a poder comprar en los siguientes meses y debemos de hacer frente con la cantidad de inventario que contamos actualmente. Por eso es importante saber ese dato, tanto en cantidad como en valores monetarios. Y debemos de aprovecharlo para hacer frente en los siguientes meses de operación. Debemos de hacer compras donde sí se pueda, compras cortas, es decir, en la medida que vayamos vendiendo,
debemos de cubrir esa cantidad de producto. Las compras deben ser cada 15 días, cada semana o cada mes, dependiendo del periodo de abastecimiento del proveedor. Si son rápidos en abastecer, deberían ser compras hasta cada 10 días para poder aprovechar la rotación de ese producto. Si tenemos ventas al crédito, también debemos de tener cuidado en la operación, pues actualmente muchas personas van a querer adquirir productos al crédito donde no van a poder pagar. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en ofrecer crédito. Debemos hacer un análisis mucho más específico, mucho más concreto, pues posiblemente el nivel de morosidad de esos nuevos clientes va a ser mucho más alto. También a nivel de cuentas por cobrar debemos de entender que el nivel de morosidad actual va a subir porque muchas personas no van a poder pagar, es decir, no solo las personas tradicionales que no pagan, sino las personas que sí saben pagar, pues ahora van a tener complicaciones en poder hacerlo y por lo tanto debemos de entender que en estos meses que vienen las cuentas por cobrar y su morosidad va a subir. También debemos de tomar decisiones a nivel de ventas o a nivel de marketing y a nivel de recursos humanos. Pero eso lo hablaremos en el siguiente video. Si tienes alguna duda de lo que hemos hablado hasta el momento, puedes hacerlo ver acá en el video. Haz tus comentarios y en el siguiente video pues trataré de responderlo. Pues bien, recuerda, aunque la situación es bastante complicada, pues si tomamos las decisiones adecuadas y somos muy estratégicos, pues vamos a hacerle frente a la situación que se dará en los siguientes meses. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.